Hay una red que mueve 5 billones de dólares al día, más que el PIB de Japón, más que el PIB de Alemania. Cada transferencia que hace tu empresa, cada pago internacional que hace tu banco, cada operación que se hace en el sistema financiero global pasa por ella. Se llama SWIFT y lleva 53 años de funcionamiento. Y déjame decirte que en momentos actuales esta se está muriendo. Y no lo dice un youtuber cripto, sino que te lo dice Deutsche Bank, que la está abandonando SWIFT en estos momentos. Te lo dice Santander, que está construyendo sobre estas nuevas infraestructuras. Y sobre todo te lo dice el propio sistema SWIFT, que está construyendo desde cero a través de una infraestructura de un activo que tú ya tienes en tu cartera. Como siempre, pues vamos a estar hablando y sobre todo contrastando algo que suele tener algo de relevancia con lo que hablamos ayer. Hablamos de cuánto tiempo la empresa Cisco tardó en reflejarse en los precios, que tardó aproximadamente 12 años. Pero hoy vamos a comparar algo más, sino que directamente lo vamos a comparar con el rival de XRP, SWIFT. Y vais a ver cómo vuelven a repetirse ciertas casualidades. Sin enredarme mucho más, vamos directamente a por ello. La red que mueve el mundo se muere. SWIFT tardó 15 años en dominar el mundo y XRP lleva actualmente alrededor de 13 años esperando reemplazarla. Y sin más dilación vamos a ir a entender qué es SWIFT, sobre todo pues para entender básicamente lo que es. Estamos viendo cómo actualmente el sistema SWIFT, ese sistema de mensajería bancaria, mueve más de 53 millones de mensajes por día en 2026. Tenemos 11.500 instituciones conectadas en más de 200 países y territorios, y sobre todo algo que nos interesa mucho a muchos de nosotros por ese tema de especulación de precios, los 5 trillones de valor diario en volumen. Pues en esta infraestructura, el PIB mundial entero pasa por SWIFT cada 3 días. Y aquí tenemos los años que lleva de funcionamiento, ni más ni menos que 53 años, desde 1973, que fue fundada para reemplazar el antiguo Telex bancario, que aquí vamos a estar viendo en el vídeo de hoy cómo también fue ese final y sobre todo pues si se llegan a ver ciertos ciclos o patrones que ya os voy a adelantar que sí. El ciclo que ya vimos con Cisco y Amazon. SWIFT siguió el mismo patrón, infraestructura primero y dominio después, 15 años de espera. Ya sabemos que, como me gusta repetir mucho en el canal, esto no son cosas que tarden unos días, sino que tardan bastantes años e incluso a veces décadas. Tenemos que en el 1973 SWIFT fue fundada por 239 bancos de 15 países y nadie entendía básicamente pues lo que proponía. En el 77, el príncipe Alberto de Bélgica envía el primer mensaje oficial. Solo 518 instituciones conectadas y el mercado, como no, seguía sin mirarlo. En el 79 tenemos que SWIFT abre su primer centro de operaciones fuera de Europa en Virginia, en Estados Unidos. La adopción avanza pero despacio, décadas por delante. En el 95 ya se empieza a ver cómo se empieza a utilizar esta infraestructura. 2,4 millones de mensajes diarios. Los bancos ya no pueden operar sin SWIFT. La infraestructura se convierte en el sistema financiero global. Y aquí estamos en momentos actuales acercándonos un poquito a ese final, ¿no? Vemos como en 2026 Deutsche Bank abandona SWIFT por Ripple. El nuevo ledger blockchain de SWIFT integra tecnología de XRP Ledger. Y el ciclo completo aquí lo están dando un poco por finalizado, pero todavía pues como no hemos pivotado vamos a darle un margen de espera, aunque sí que debo de adelantaros que no creo que quede mucho viendo un poco pues todas estas pivotaciones que están teniendo los bancos hacia esta nueva infraestructura. Y aquí tenemos varios motivos del por qué SWIFT pues básicamente se está muriendo. Lleva 53 años moviendo el dinero del mundo y a momentos actuales sigue siendo lento, caro y opaco. Lógicamente lo que antes era una revolución, pues ahora viene otra infraestructura mucho más pues no que sea mejor, sino que está más adaptada a la situación actual. Entendemos que años atrás pues no había esa cantidad de volumen de liquidez y al final no les interesaba o básicamente no les era necesario el hecho de que pues tuviesen una infraestructura tan rápida. Pero a día de hoy ya sabemos pues que la liquidez ha aumentado muchísimo con el paso de los años y ya es una necesidad el tener una infraestructura mucho más rápida. Tenemos que SWIFT
tiene pues a día de hoy esas transferencias de 2 a 5 días. A día de hoy el tiempo de liquidación de la XRP Ledger son 3-5 segundos. Tenemos también el tema de las comisiones, que algo que ya sabemos todos y tampoco hace falta decir, son elevadísimas. Tenemos que tienen más de 6 bancos intermediarios, estas cuentas que conocemos como cuentas nostro vostro para ese cambio de divisas. A diferencia que en la XRP Ledger pues sería en un solo paso y sería una liquidación directa, y sobre todo algo también el tema de la trazabilidad. En Swift no tenemos nada de trazabilidad, no sabemos ni cuánto llegará exactamente ni cuándo, y en la XRP Ledger tenemos el 100% de trazabilidad. Y aquí hay un paralelismo, o mejor dicho, unos ciertos patrones que podemos llegar a comparar con ambas infraestructuras para hacernos un poquito la idea de cuánto se podría llegar a alargar todo esto. Tenemos pues básicamente los momentos cuando se ha creado la infraestructura de Swift. Vemos que fue, como hemos dicho previamente, en el 73. A la derecha podemos ver que la XRP Ledger se creó en el 2012 y aquí empezamos a ver pues los primeros usos reales, y a través de eso pues cuánto más o menos se tardó en llegar a usarse. El primer uso real lo tenemos en el 77. Y en la XRP Ledger tenemos el ejemplo de SBI Holdings de Japón, que lo empezó a utilizar en el 2017. La adopción institucional ya se fue pues 8 años más tarde en el caso de Swift, al 95, que ya empezó a tener una dominancia más que importante. Y aquí tenemos a XRP en momentos actuales, que me gusta decir siempre que estamos en esa fase de adopción, que la siguiente pues ya sabemos todos que es la de la explosión. En momentos actuales pues básicamente por todo ese tema de ETF, regulaciones, pues básicamente estamos acabando de encajar esa infraestructura y esos marcos legales. Aquí tenemos los años que se tardó hasta dominar. En el caso de Swift pues tenemos 22 años desde la fundación de esta infraestructura. Y en la XRP Ledger tenemos 13 años desde momentos actuales, básicamente pues desde que se ha creado esta infraestructura, que esto, como vemos, está en curso, aunque también debemos de tener en cuenta que no tienen que llegar a ser los mismos años ni que llegue a ser un ciclo exacto, porque ahora mismo pues la adopción está mucho más masificada y va a ser mucho más rápida, básicamente pues por las facilidades que hay a día de hoy que antiguamente no teníamos. Y aquí tenemos básicamente pues el rival que reemplazó Swift, que fue el Telex bancario manual. Y XRP pues básicamente, como ya estamos hablando en el vídeo, pues su objetivo es reemplazar a Swift. Y quien lo adoptó primero fueron, en el caso de Swift, 239 bancos europeos, y XRP, los primeros bancos que lo han adoptado ha sido SBI Holdings, Santander y BNI Mellon. Ahora vamos el por qué Swift básicamente esto es una batalla perdida. Y sin enredarme mucho, su arquitectura es pues arcaica, es una arquitectura del 73. En momentos actuales, como he dicho previamente, pues no tiene mucho sentido el arrastrar una infraestructura pues que estaba adaptada a los tiempos de antes y no a los de ahora. Swift fue diseñado básicamente pues para reemplazar el Telex bancario, que en su momento pues el Telex bancario ocurrió exactamente lo mismo. Para esos momentos estaba totalmente pues anticuado. Tenemos que el movimiento ISO 222 llega tarde. Swift está migrando a ISO 222 para modernizar sus estándares de datos. El plazo final es noviembre de 2025, pero la XRP Ledger ya opera con estos estándares desde 2012. Swift llega 13 años tarde al formato que XRP ya tenía. Básicamente pues que ha intentado adaptarse, o mejor dicho modernizarse, en unos momentos donde ya pues básicamente la XRP Ledger ya lo había creado todo. Sus propios clientes lo están abandonando. Deutsche Bank, el mayor banco europeo, ya ha integrado la infraestructura de Ripple. Santander lleva años con OnePay FX sobre Ripple. Y SBI Holdings usa XRP como activo puente en producción. No son experimentos, sino que son migraciones reales, datos que ya hemos traído previamente en el canal. El nuevo ledger blockchain de Swift usa la XRP Ledger. La mayor ironía, Swift está construyendo su propia capa blockchain para sobrevivir. Y los bancos que lideran ese proyecto, Deutsche Bank, entre ellos, están usando la tecnología de Ripple para hacerlo. Swift está siendo reemplazado por dentro. Como decimos, ha intentado hacer esa migración en unos momentos donde ya otras infraestructuras iban muchísimo más adelantadas, como la XRP Ledger.
y la señal que el mercado no está viendo. Cuando el teléfono mató al telegrama, Western Union no lo vio venir y sus accionistas tampoco, algo que estamos viendo pues en muchos inversores que tienen a día de hoy siguen teniendo pues esa incertidumbre cuando salta a la vista que la infraestructura actual es más que obsoleta. El patrón histórico: en 1844 el telégrafo existe, Western Union domina las comunicaciones globales desde ni más ni menos que 40 años. En el 76 Bell inventa el teléfono, Western Union lo rechaza por $100.000. Error histórico porque básicamente pues fue lo que se utilizó más adelante pues como tantas personas o inversores o instituciones que le están dando la espalda a la infraestructura de la XRP Ledger, que si dentro de un tiempo pues es la utilizada, muchos, dejadme deciros, que se van a arrepentir. En el 1913 Western Union en máximos parece invencible y nadie imagina que desaparecerá. Algo que también hay que saber hacer. Tened en cuenta que ahora esta infraestructura, pues por ejemplo la XRP Ledger es la que promete más, pero dentro de 50 años lo más probable es que también llegue a estar obsoleta, aunque ahora pues parezca que vaya a ser imposible. En el 63 Western Union abandona el servicio de telegramas. El teléfono ganó y tardó 87 años. Como veis, algo que os he comentado antes, los ciclos siempre tienden a reducirse. Aquí vemos cómo tardó 87 años. Swift hemos visto que tardó 22 años en reemplazarlo. Lo más probable es que la XRP Ledger tienda a tardar bastante menos en reemplazar a esta anterior infraestructura. Hoy con Swift y XRP, en el 73 Swift fundada domina los pagos globales durante décadas, 53 millones de mensajes diarios. Recordad que el tema de mensajería que tenemos pues en la XRP Ledger, o mejor dicho que ofrece Ripple, es RippleNet. En 2012 la XRP Ledger lanzada, Swift lo ignora y el mercado no lo entiende. Un tanto parecido con esto que vemos en el año 76 de cuando Bell inventa el teléfono y Western Union lo rechaza. En el 25, Deutsche Bank abandona Swift por Ripple. Swift construye blockchain con tecnología de XRP. Y en el 2030, con interrogantes, el momento en que Swift reconoce que perdió igual que Western Union en el 63. Algo que no nos sorprendería a muchos de nosotros, pero como veis, estos son unos patrones que hay que darle seguimiento y que siempre pues llamémoslo patrones psicológicos o como queramos verlo, pero siempre acaban ocurriendo cosas bastante similares. Y la conclusión de todo esto, lo que nos debamos de llevar a formato de valor, es que en primer lugar Swift no va a morir de golpe, muere por dentro y ya estamos viendo pues esos síntomas como Deutsche Bank pues está abandonándolo, Santander también está creando esa infraestructura, SBI ya eligió en el año 2017. En el punto número 2, XRP lleva 13 años en el punto exacto donde Swift estuvo en el 77 y 90, adoptado pero no dominante. En el punto número 3, el Telex no desapareció en un día, tardó décadas, pero nadie que apostó por el teléfono en el 1880 se arrepintió. Y por último, no necesitas predecir cuándo, necesitas entender el patrón, esto que os he enseñado en la penúltima diapositiva. El patrón lleva repitiéndose 150 años. Lo más importante en momentos actuales es estar pues informándonos, saber un poco pues de qué parte estamos, pues básicamente basándonos en la información que tenemos, aunque yo creo que es bastante sencillo el saber cuál va a ser el final de todo esto. La única diferencia es que hay algunos que estamos queriendo verlos y otros pues andan un poco distraídos buscando esos pelotazos. Así que dicho esto, si valoráis todo este tipo de contenido, os agradezco muchísimo un buen like, suscribiros para no perderos vídeos de este tipo a futuro. Ya sabéis que aparte ayudáis muchísimo al canal y yo os lo agradezco muchísimo también. Así que dicho esto, nos vemos muy pero que muy pronto por el próximo vídeo.